¿Ya? Bien, chicos, entonces, muy buenos días. Estamos en el capítulo número 2, ¿no? Capítulo número 2 del curso de geometría, ¿no? Y nuestro tema es perímetros y problemas con áreas. Perímetros y problemas con áreas. Perímetro. Dice, el perímetro de un polígono es la medida de la longitud de su borde. Al perímetro de las figuras planas se les representa por el símbolo 2P y eso es un símbolo que van a ir aprendiendo, por favor, ¿ya? Y a la mitad del perímetro se le llama semiperímetro y se le representa con la letra P, o sea, tenemos perímetro y semiperímetro. El perímetro es 2P y el semiperímetro es simplemente la letra P. Y recuerda que el perímetro es la medida de la longitud del borde de la figura geométrica, ¿ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos acá un cuadradito, ¿no? Un cuadrado, entonces si yo quiero hallar su perímetro, significa que debo sumar sus 4 lados, debo sumar todo su contorno. Es por eso que acá está bien claro. Vamos a ampliar la figura. Entonces acá está bien claro. Dice 2P es igual a 4A. ¿Qué significaba 2P, chicos? ¿Se acordaban? ¿Se Dos acuerdan? perímetros. 2P perímetro. O Perímetro. sea que el perímetro del cuadrado es 4 veces A, donde A representa la longitud del lado o de la medida del lado de un cuadrado, ¿sí? 4A. Ese sería el perímetro. No nos olvidemos de eso. Tenemos un romboide. Un romboide es un cuadrilátero, ¿no? Que forma parte del grupo de los paralelogramos, donde siempre se va a cumplir, por si acaso, que sus lados opuestos, ¿ya? Que sus lados opuestos van a ser de la misma medida. Es decir, si esto es A, esto sería A, y si esto es B, esto sería B. Es decir, si yo quiero hallar el perímetro, sería sumar A más B, es decir, 2A más 2B, ¿no? O sea, el perímetro sería 2 veces A más 2 veces B. No te olvides de eso. Ese es el perímetro. O también lo puedo expresar de esta manera, ¿no? 2 veces paréntesis A más B. También se puede representar de esa forma, ¿ya, chicos? Muy bien. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Vamos a limpiar la pantallita también para evitar cualquier posible confusión. Y luego tenemos también a otra figura, el rectángulo, ¿no? Tenemos nosotros al rectángulo. ¿Qué pasa con el rectángulo? En el caso del rectángulo, ¿no? También nosotros tendríamos que para hallar el perímetro sumar los lados. Pero como es un rectángulo, sabemos que sus lados opuestos son iguales. El rectángulo es otro tipo de paralelogramo, ¿no? Si acá es, si esto mide A, esto mide A. Si esto mide B, lo de arriba también mediría B. Y el perímetro sería sumar 2A más 2B. Y 2A más 2B es el perímetro, o también lo puedo representar así, como 2 paréntesis A más B. Entonces tenemos los casos no usuales para el cálculo del perímetro, ¿no? De esas figuras. Todas ellas son paralelogramos, ¿ya? Cualquier figura. Bueno, el perímetro lo podemos hallar para cualquier figura, obviamente, ¿ya? Vamos a ir a algunos ejercicios, ¿ya? Entonces vamos a ver si podemos ampliar un poquito para que se pueda explicar. Dice, si la base de un rectángulo mide 6, entonces están hablando de un rectángulo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a dibujar mi rectángulo, ¿ya? Vamos a dibujar entonces un rectángulo y ahí lo tenemos. Tenemos nuestro rectángulo. ¿Qué pasa con este rectángulo? Si la base de un rectángulo mide 6 centímetros más que su altura, 6 centímetros más que su altura. Entonces, digamos, si esto mide A, esto de acá mediría A más 6. ¿Por qué he colocado A más 6? Porque dice en el problema 6 centímetros más, ¿verdad? Mide 6 centímetros más. Por eso, si uno mide A, el otro mediría A más 6 o 6 más A, como quieras llamarlo. Calcular el área de dicho rectángulo sabiendo que su perímetro mide 28. Entonces, ¿cuál es el dato del problema? Entonces, por dato, ¿no? Nosotros sabemos, ¿qué cosa? Que el perímetro mide 28. Pero ¿cómo se calcula el perímetro de un rectángulo? Si se acuerdan, el perímetro de un rectángulo se calcula sumando sus lados, ¿verdad? Sí. Entonces, si esto mide A, esto mide A. Si esto mide A más 6, eso de arriba también mide A más 6. Entonces, ¿qué tengo que sumar? Profe, y se hace una ecuación, ¿no? Claro, se va a armar en sí una ecuación, ¿no? Entonces, A más A es 2A. Uy, acá se movió.
2A más A más 6 más A más 6 sería 2A más 12, ¿verdad? Y todo esto es igual a 28. ¿Ya? 2A más 2A es 4A. El 12 se va a restar al 28 y acá sería 16, ¿verdad? Y el 4 se va a dividir al 16 y el A es valor igual a de A 4. es igual a, que es un igual, ¿ya? Y el valor de A es igual a 4. Si A vale 4, ¿no? Obviamente esto es 4 y esto es 4 más 6. Es decir, esto de acá mide, uy, perdón, se movió ahí. Mide, ¿cuánto? 10, ¿verdad? Porque recuerda que esto es 4. Bueno, 4 más 6 es 10, ¿verdad? Es 10. Muy bien, entonces, ¿cómo hallamos el área? A ver, tenemos que recordar cómo hallar el área de una figura. ¿Cómo se halla el área? ¿Cómo se halla el área de un rectángulo? Solamente hay que multiplicar sus dos base por altura, nada más, ¿no? O sea, la base es 10 por la altura 4. 4. Y ya, pues, eso sale 40 40. centímetros cuadrados, ¿no? Esa sería la respuesta. 40 centímetros cuadrados. Y eso sería todo, chicos, con respecto a esa pregunta. Ya con respecto a la pregunta número 1. Pregunta número 1. Profe, no Ya. entendí, Entonces, profe, ¿lo puede lo repetir? explicamos, no hay problema, lo explicamos nuevamente. ¿Ya? Bien, ahora sí, pregunta número 2 dice, si el perímetro de un cuadrado mide 40 centímetros, calcule el área de dicho cuadrado. Muy bien. Entonces, repito, si el perímetro, ¿no? Si el perímetro dice que mide 40 centímetros, vamos a dibujar un cuadradito, ¿ya? Vamos a dibujar acá un cuadradito. Entonces, ¿qué sabemos del cuadrado? Sabemos que todos sus lados son iguales, ¿verdad? Si este lado mide L, este lado mide L, este lado mide L y este lado mide L. Entonces, ¿qué sabemos por dato? Que su perímetro, ¿cuánto mide? 40. 40. ¿Y el perímetro de un cuadrado cómo se calcula? Sumando sus cuatro lados, ¿no? L más Sí. L más L más L. ¿Cuánto es L más L más 4L, L más L? 4L es igual a 40. 4L es igual a 40 y el valor de L L es igual a finalmente es 10, 10. profe. ¿Qué cosa significa este L igual a 10? ¿Qué cosa es eso? Que la suma del perímetro es igual a 10. Es el perímetro. No, es muy bien, es el iguales a lado, 10. es la medida del lado de nuestro cuadrado. Al lado, miren, ¿Ya? L equivale a Claro. 10. 10 se Correcto. multiplica por 4 para que sea 40, perdón. Muy bien. Entonces, dice calcule el área de dicho cuadrado. Entonces, el segundo paso sería calcular el área. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? 10 La por fórmula 10. para el área de un cuadrado es lado al cuadrado. por 4. 10 por 10, O profe. sea, 10 por 10, o sea, 10 al cuadrado. Y eso vale 10, 100. 100. 100 centímetros cuadrados. Y acá lo coloco como respuesta, ¿no? La Profe, respuesta voy a sería copiar. 100 centímetros cuadrados. Esa es la respuesta para el área de nuestro cuadrado, chicos, ¿ya? Muy bien. Entonces ya está. Ya terminamos con la pregunta número 2, ¿no? En la pregunta Profe, número 3 dice, si la base de un rectángulo mide 14 centímetros, si la base de un rectángulo mide 14 centímetros, calcula la medida de su altura sabiendo que su área es 102. Entonces, a ver, vamos a dibujar primero un rectángulo un poquito para hacernos una idea de lo que está pasando en el problema, ¿ya? Entonces, pongan mucha atención, por favor. Si la base de un rectángulo mide 14 centímetros, calcule la medida de su altura sabiendo que su área es 102. Entonces, por dato, nosotros sabemos, ¿no? Sabemos que el área del rectángulo vale 102. Eso es lo que sabemos. Pero nosotros sabemos por fórmula que el área de un rectángulo, ¿cómo se calcula? Base por altura, ¿verdad? O sea, debo multiplicar la base que mide 14 multiplicada por la altura h. Y esto me debe dar 102. ¿Qué hago con el 14, chicos? ¿Mm? ¿Qué hago con el ¿lo 14 vas a acá? dividir al 112? Muy bien, pasa a dividir al 112, ¿no? Y luego tendría que hacer la división 112 entre 14. ¿Qué número creen que salga eso? 112 entre 14, eso sale, si no me equivoco, 8. 13. 8. 112 entre 14 es 8. Entonces, repito, ¿cuál es la pregunta? Calcule la medida de su altura. ¿Cuánto mide la altura?
8. 8. centímetros. 8, Y esa es la 11. respuesta ahí en la pregunta número 3. Bien, en la pregunta número 5 dice, calcule el área de la región sombreada. Calcule el área de la región sombreada. Bueno, lo que está sombreado es todo esto, ¿no? Ya lo podemos observar claramente en la pantalla. Todo esto. Entonces acá tenemos que hacer una operación. Entonces para resolver el problema vamos a hacer un pequeño espacio para que puedas captarlo sin ningún problema el ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Entonces pongan atención y vamos a explicar. Bien, chicos, entonces vamos a llamar S al área sombreada, ¿ya? Vamos a llamarle el S. Entonces, ¿cómo voy a hallar S? Entonces, mira, S yo lo voy a hallar de la siguiente manera. Si a todo el rectángulo, o sea, si al rectángulo, a ver, micrófonos apagados, por favor. Si a todo el rectángulo A, B, C, D le quito, mira, si a todo el rectángulo le quito el rectángulo que está acá, repito, ¿ah? Si a todo el rectángulo le quito todo este rectángulo que está acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar obviamente la parte sombreada, ¿no? A ver, de nuevo, ¿ya? Si a todo el rectángulo yo le quito ese rectángulo que está acá, ¿qué me va a quedar? La parte sombreada, ¿sí o no? Si yo le quito, si yo desaparezco, me va a quedar la parte sombreada, obviamente, ¿sí o no? Repito una vez más, ¿ah? Si a todo el rectángulo le quito solamente esta parte, lo desaparezco, ¿qué me queda? Lo sombreado, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, chicos. Nosotros le vamos a quitar, ¿no? A ver, un ratito, vamos a acomodarnos por aquí. Acá aparece un mensaje, también tengo que eliminar eso. Ahora sí, ya está. Entonces te decía, yo tengo que quitarle el área de ese otro rectángulo pequeñito, ¿no? De ese rectángulo que está aquí, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo calculo el área de todo el rectángulo? Del rectángulo ABCD, multiplicando la base por la altura, ¿sí o no? Es decir, ¿qué números debo multiplicar para hallar el área total? 4 por 12 por 8. 12, muy bien, 12 por 8. Y le voy a restar el área del rectángulo pequeñito, ¿no? Del rectángulo que está aquí. ¿Cómo hallo el área de ese rectángulo? Se supone que debo multiplicar la base de ese rectángulo por su altura, ¿no? ¿Cuánto valdrá esta base? Para mí que vale 6. 4. 6, claro, porque las diagonales se cortan ahí en su punto medio. O sea que esta línea que está acá representa la mitad de todo. Entonces acá sería 6. ¿Y eso de acá cuánto me diría? 4. 4, la mitad también. O sea, ¿cómo calculo el área de este rectángulo? ¿Qué tendría que multiplicar? 4 por 6. 4 por 6 6. por 4 o 4 por 6. Muy bien. Siguiendo con la resolución del problema. Al 12 por 8. 12 por 8 es 96, ¿verdad? Menos 6 por 4, 24. Y esa operación sale 72 centímetros cuadrados. Y esa sería la respuesta, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, chicos, ¿no? Si ustedes son muy observadores, no hay fórmula, no existe fórmula para yo poder hallar el área de esta figura, ¿sí o no? ¿No? Mira esta figura que tenemos acá, ¿no? Porque esa es la figura sombreada, pues. No hay una fórmula para que yo pueda hallar esa área, ¿no? No existe. Entonces nosotros tenemos que trabajar por partes, no tenemos que hacer operaciones ahí. ¿Para qué? Todo para qué? Para poder hallar justamente esa zona sombreada. Así que, bien chicos, a ver, tomen nota por favor del ejercicio. En la figura mostrada calcule el área de la región sombreada, dice. Calcule el área de la región sombreada. Y lo sombreado es lo de acá, ¿no? Alguien están que tocan la puerta. ¿No? Micrófonos apagados, dije, por favor, Gutiérrez. Se va a hacer. Bien, entonces chicos, ahora sí, por favor, evitemos interrupciones, micrófonos apagados. Ya en la figura calcule el área de la región sombreada, ¿no? Si ABCD es un cuadrado. Entonces, si eres un cuadrado, acá se han trazado las diagonales, o sea, si esto mide 3, esto mide 3, ¿no? Es decir, el lado de nuestro cuadrado mediría 6 centímetros, pues mejor dicho, ¿no? Bueno, acá también es centímetros.
Muy bien, entonces calcula el área de la región sombreada. Entonces esto va a ser de manera similar al problema anterior, ¿no? ¿Cómo hacía? Vamos a llamar S a la zona sombreada. Bueno, entonces la zona sombreada, su área va a ser el área del cuadrado ABCD menos el área del cuadradito chiquitito que está ahí, ¿no? ¿Cuál cuadradito? El cuadradito que está acá. Muy bien, a ver, ¿cómo se calcula el área de todo el cuadrado? ¿Quién se acuerda la fórmula? ¿Mm? Base Base por altura, base Claro, por altura. puedes multiplicar base por altura o lado al cuadrado. O sea, sería 6 por 6, ¿verdad? Base 6, altura 6. Menos el área del cuadradito chiquito. También, ¿no? Base por altura, base por altura. 3 por 3. 3 por 3. Muy bien, entonces el área sería 36 menos 3 por 3, 9. Y eso sale 27 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Y esa es la respuesta ahí para la pregunta número 6. Y ahora vamos a explicar la pregunta número... Ya, ahora sí chicos, ahora sí, pregunta número 7. Dice, encuentra el valor de X. El perímetro de la figura mostrada es 48 centímetros. ¿Qué es el perímetro de la figura mostrada? El perímetro es la suma de todos los lados, ¿verdad? ¿Sí? De esta figura. Entonces, ¿todo esto cuánto mide? 9. Si todo esto mide 9, si todo esto de acá mide 9, significa que todo lo de acá también mide 9, ¿sí o no? 9 centímetros. Ahora, esto mide X, esto mide 3, esto mide X. Entonces significa que toda la base aquí debería medir 2X más 3. Entonces sabemos nosotros que el perímetro es igual a 48. ¿No? Pero según la figura, el perímetro es igual a la suma de todos los lados. O sea, 9 más 9, vamos a anotarlo ahí, 9 más 9, más 2X más 3, Más 2X más 3, más X más X, ¿no? X más X, más el 3 de acá, pero nos estamos olvidando de algo. No, nos estamos olvidando de este lado de aquí y de este lado de aquí, que también es parte de la figura. Y obviamente cada uno de ellos mide 4 centímetros, ¿verdad? O sea, 4 y 4. 4 y 4, y todo esto se supone que es 48. ¿Ya? Entonces vamos a sumar todo. 9 más 9 acá, 18. 18 más 3, 21. Más 3, 24. 24 más 4 es 28 y 28 más 4 es 32. 32 más 2X, 2X más X más X, o sea, más 4X. Todo esto sería igual a 48, ¿ya? El 32 se va a restar al otro lado y esa resta sale 16. Y luego el 4 se va a dividir al otro lado y el valor de X valdría 4. De esa manera obtengo yo el valor del perímetro de la figura. Bien, dice aquí en la pregunta 12, en la figura mostrada, MNPQ es un paralelogramo. ¿Ya? Es un paralelogramo. Calcule el área de la región sombreada. Vamos a llamar S a la región sombreada, ¿ya? Entonces sabemos que S, ¿cómo lo voy a obtener? Si a todo el paralelogramo MNPQ, o sea, si al área del paralelogramo MNPQ le resto, bueno, vamos a ponerle este puntito, el punto R, pues, ¿ya? Si a MNPQ le resto este triangulito que ves acá, ¿no? O sea, le resto el área de MRQ. Si yo al paralelogramo MNPQ le resto el triangulito MRQ, me va a dar justamente la parte sombreada, ¿no? Que es lo que yo quiero. Entonces, a ver, si nos acordamos, ¿cómo se calcula el área? El área de un paralelogramo o de un romboide como este. Siempre la fórmula es base por altura, ¿no? A ver, la base sería en este caso 24, ¿no? 24 multiplicado por la altura. La altura de todo el paralelogramo sería todo esto que mide 18, ¿no?
menos el área del triangulito. Y el área de un triángulo alumno-alumna, por favor, es base por altura sobre 2. La base del triángulo es 24. ¿Y quién de todos me dice cuál es la altura del triángulo, chicos? Según la figura. 12. 12, muy bien. Entonces el área sería igual a 24 por 18. Tendríamos que multiplicar 24 por 18. A ver, 8 por 4 es 32, llevo 3, 8 por 2, 16. Y 3, 432. 19, ¿no? 24, sumamos 2, y ahí está, ¿no? 342. 342. Sí, ¿no? No, firmes. Acá es 3, ¿no? Perdón, 3. 9, 9 más 4 es 13, llevo 1. 432. Ahí me equivoqué en el orden. 432. 432 le voy a restar 24 por 12, que es 288. ¿Ya? Y ahora tengo que elaborar esa sustracción. ¿Ya? Debo elaborar esa sustracción. Acá era, ¿verdad? 432. Voy a restarle 288. A ver, vamos a confirmar. Este es 12, presta 4. Se queden 2, 12, 4, 3, 2, 1. 144. 144. Y según los datos, sería centímetros cuadrados. Y ese sería, chicos, el valor del área sombreada. Ese es el valor del área sombreada acá, ¿ya? No te olvides, no te confundas. Entonces, chicos, no se olviden, voy a aclarar, por favor, la tarea, van a ser los ejercicios 4, 8 y 9, ¿ya? Y bueno, y conmigo ya eso sería todo, chicos, ya será hasta una nueva oportunidad. Ya, chicos, mil disculpas, acá yo he cometido un error. El error está en el, justamente en el 24 por 12 que está ahí, ¿ya? 24 por 12. Es que el área del triángulo es base por altura, pero sobre 2. Ya, o sea, acá estaba bien el 432 menos 24 por 2 entre 2, eso da 144, chicos, ¿ya? Entonces, lo que yo tendría que calcular es la resta, ¿no? De 432. Acá lo voy a hacer ya, 432 menos 144. Al restar este es 12, queda 8, ¿no? Este se queda en 2, 12, 8, ¿no? Y acá sería 2. Sería entonces 188 centímetros cuadrados, ¿ya? Listo, chicos. Ahora sí, chicos, mil disculpas, pero ya está corregido acá la solución para este problemita, ¿ya? Recuerden que el área del triángulo es base por altura sobre 2. No se olviden, chicos, ahí les dejo la formulita para el área del triángulo, ¿ah? Base por altura sobre 2. No te olvides de eso, chicos, que es muy importante ir recordando esas formulitas, ¿ya?